Este video da una mirada a la conservación preventiva de las colecciones paleontológicas desde la perspectiva de las condiciones ambientales y los materiales idóneos para su almacenamiento. Ambos temas forman parte del curso Introducción al manejo de colecciones paleontológicas organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y serán vistos con más detalle en el espacio virtual sincrónico de este curso. El término conservación preventiva fue acuñado aproximadamente desde la década de 1970 y en la actualidad se refiere a todas aquellas medidas que ayudan a prevenir el deterioro del patrimonio. Sin embargo, en sus inicios fue asociado por los curadores europeos de objetos de arte al control del microclima de los museos debido al daño que se estaba observando en sus fondos con motivo de la contaminación ambiental. Los factores ambientales que pueden deteriorar el patrimonio son la humedad relativa, la temperatura, la luz, los agentes biológicos y el polvo atmosférico. La teoría de las envolturas plantea que cada uno de los sistemas que rodean a un objeto cumple un rol en el cuidado de los mismos, desde el edificio que los alberga hasta los contenedores en que se guardan. Pero ¿cuál es el motivo por el cual los fósiles pueden dañarse por efecto de la humedad relativa, la temperatura o la luz que haya en el ambiente de almacenamiento? Los fósiles antes de ser colectados están en ambientes de humedad relativa y temperatura constantes y con ausencia de luz, por lo menos si el enterramiento es total. Sin embargo, a partir del momento de su extracción, las condiciones cambian. La humedad relativa y la temperatura empiezan a ser variables y aparece la luz. En las próximas diapositivas vamos a ver algunos ejemplos sobre los efectos que estas variables pueden causar sobre una colección si sus valores no son los adecuados. ¿Y cuáles son estos valores? Esto va a depender del tipo de fósil, pero podríamos hacer un promedio entre los valores recomendados por los diferentes autores y plantear una humedad relativa que ronde entre 45 y 50%, una temperatura que esté aproximadamente entre los 18 y 21 grados centígrados y valores de luz que estén aproximadamente en 150 luxes. El lux es una unidad que cuantifica la intensidad de luz que recibe una superficie. Para entender esto, agreguemos que si un ejemplar de historia natural está expuesta a 100.000 luxes, es decir, un nivel de iluminación equivalente a la luz que hay a plena día de sol, el deterioro ya se verá a los 45 días de exposición. En cambio, si el nivel de iluminación es solo de 150 luxes, la vida del ejemplar podrá extenderse hasta 100 años. Por otro lado, recordemos que humedad relativa es la relación entre la cantidad de vapor de agua contenida en el aire y la máxima cantidad que puede albergar a una temperatura dada. En lo que sigue, siempre tengamos en cuenta que la unidad de colección es el ejemplar y su información y que esta información va a estar plasmada en la tarjeta que lo acompaña. Veamos algunos ejemplos de deterioro y empecemos por el daño ocasionado por valores altos de humedad relativa. Uno de los problemas más significativos es el conocido como mal de la pirita, que se da en fósiles piritizados, es decir, donde la materia orgánica ha sido sustituida por pirita, un sulfuro de hierro que en presencia de humedad se descompone formándose ácido sulfúrico que puede dañar ejemplar y tarjeta. En cuanto a la temperatura, tengamos en cuenta que el aumento de temperatura y humedad relativa promueve la actividad de microorganismos y que el aumento de temperatura y disminución de humedad relativa favorece el envejecimiento del papel y adhesivos. ¿Qué deterioro puede causar un valor inadecuado de luz sobre un ejemplar?
En el caso del ámbar, que es una resina fósil, se agrieta, pierde color, brillo y transparencia, se oscurece y adquiere fragilidad. Se aconseja almacenar el ámbar en la oscuridad y el uso de filtros UV cuando se expone a la luz. Los agentes biológicos que representan también otro de los factores de deterioro. Uno de los principales problemas es la aparición de hongos cuando la humedad relativa es alta, que pueden aparecer sobre la superficie del ejemplar y de la tarjeta. Los hongos excretan celulasa, una enzima que degrada la celulosa. Según mencionan algunos autores, por encima del 55% de humedad relativa aparecen Erotium y Aspergillus, y que cuando se alcanza el 70% la biodiversidad aumenta, por lo cual se debe estar atento a estos valores. Por último, analicemos el polvo atmosférico. Cuando hablamos de polvo atmosférico, recordemos que está compuesto por contaminantes gaseosos y partículas de diferentes tamaños que actúan como abrasivos. Por eso es importante evitar que las colecciones estén guardadas en cajones mal acondicionados. Lo ideal es que estén en contenedores cerrados y que en los repositorios haya renovación de aire, teniendo en cuenta que el personal puede desarrollar sus actividades en estos espacios. El polvo atmosférico muchas veces es difícil de eliminar, como en los graptolites o en los fósiles que presenten ornamentaciones, como los bivalvos, o que sean porosos, como los nidarios. En cuanto al conocimiento de los materiales en los que se almacenan las colecciones y que pueden estar en contacto con la unidad de colección, es decir, en contacto con el ejemplar y con la tarjeta que lleva su información, es importante considerar las sustancias que con el tiempo estos materiales pudieran emitir y eventualmente ocasionar algún daño. Los materiales a los que voy a hacer referencia son los relacionados a los contenedores en los que se guardan los ejemplares, el adhesivo para rotular, las tintas y los papeles utilizados tanto en el rótulo como en la tarjeta que acompaña al ejemplar. Los contenedores de plástico, ya se trate de cajas, bolsas o incluso si consideramos elementos de amortiguación, son comunes en este tipo de colecciones. Los plásticos adecuados son los considerados como inertes, estables y suficientemente transparentes para permitir ver el contenido y así minimizar la manipulación del ejemplar. Siguiendo esta línea, los plásticos idóneos son los que solo contengan carbono, oxígeno e hidrógeno, como el polietileno, polipropileno, poliestireno, ya que tienden a ser más estables frente al policloruro de vinilo, es decir, el PVC, que tiene cloro. El objetivo de estos contenedores es mantener la dupla ejemplar tarjeta y protegerlos del polvo y la humedad. Aunque en zonas muy húmedas el aire se puede condensar y el resultado puede ser perjudicial para el material. En el caso del almacenamiento del ámbar, la resina fósil que puede ser dañada por la luz, el plástico recomendado es el policarbonato porque absorbe los rayos UV evitando la oxidación fotoquímica de la resina fósil. Para rotular, algunos autores sugieren el uso de Paraloid B72, un copolímero de metacrilato de etilo y acrilato de metilo, que se usa fundamentalmente como consolidante y como pegamento de piezas pequeñas. Cuando se rotula, se coloca sobre el ejemplar una capa inferior de Paraloid B72 disuelto en acetona al 10%, se deja secar y sobre ella se escribe la identificación del ejemplar. Se cubre luego con otra capa de Paraloid, pero esta vez diluido al 5%. Para finalizar, no menos importante es la elección del tipo de papel para elaborar las tarjetas que acompañan a los ejemplares y el tipo de tinta que no solo se usa en las tarjetas, sino que también se usa para rotular.
En el caso del papel, la recomendación general plantea usar papel libre de ácido. En particular, el National Park Service recomienda usar papel neutro o ligeramente alcalino con un pH entre 6 y 8 y un contenido de lignina menor al 0,3%. Por su parte, la Sociedad para la Preservación de las Colecciones de Historia Natural recomienda el uso de papel con un pH entre 7 y 10 y en papeles elaborados a partir de la pulpa de madera, el contenido de una reserva alcalina del 2% de carbonato de calcio y no más de 1% de lignina. En relación a la tinta utilizada para rotular y elaborar las tarjetas, debe ser libre de ácido, resistente al agua y a la luz, y el pigmento recomendado es el carbón.